Lo que se vivió en la última entrega del programa del viernes por la noche en Telecinco fue, sin exagerar, una demostración palpable de que los equilibrios internos en la televisión española están cambiando. Las viejas lealtades que durante años definieron las dinámicas de ciertos programas se están resquebrajando, y los personajes que una vez gozaron de un trato privilegiado, ahora empiezan a sentir el frío de un plató que ya no los aplaude automáticamente. Uno de los rostros que más claramente ha experimentado este cambio ha sido Kiko Jiménez, quien vivió una noche que probablemente no olvidará con facilidad. Acostumbrado a moverse en un terreno cómodo, en el que su voz tenía espacio y peso, se encontró de repente en una situación totalmente contraria. Expuesto, cuestionado, e incluso dejado de lado por quienes antes parecían defenderle con firmeza. Desde el primer minuto de su intervención, el ambiente ya se sentía distinto. No era solo lo que se decía, sino el lenguaje corporal de los colaboradores, la disposición del plató, las cámaras enfocando las reacciones, los silencios incómodos. Todo estaba perfectamente alineado para mostrar que el relato, al menos por esa noche, ya no iba a girar en torno a protegerle. Y es que hay algo que no se puede forzar en televisión: la coherencia emocional del espectador. Cuando el público deja de creerse el discurso de un personaje, ya no hay edición, realización o discurso que lo salve. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Kiko Jiménez. Intentó utilizar la carta de siempre, esa que en el pasado le había funcionado tan bien, la de la víctima incomprendida, traicionada por su entorno, que solo quiere contar su verdad. Pero esta vez, el decorado no respondía. Uno de los momentos más impactantes de la noche fue, sin duda, su enfrentamiento con Terelu Campos. Que Terelu se le plantase de esa manera, tan directa, sin titubeos, fue una señal inequívoca de que los tiempos han cambiado. Durante años, Terelu fue percibida como una figura que orbitaba en torno al universo de Rocío Carrasco, una de sus mayores defensoras públicas, que además compartía su relato sobre los acontecimientos familiares que tanto dividieron a la audiencia. Por eso, cuando Terelu interrumpió a Kiko con una mirada firme y una postura absolutamente contraria a la suya, el impacto fue brutal. Kiko, visiblemente desconcertado, intentó apoyarse en lo que creía un argumento demoledor. ¿Tú no eras de las que apoyaba a Rocío Carrasco? Entonces, ¿por qué no me apoyas a mí? Una frase que en su lógica parecía tener sentido, pero que fue desactivada de inmediato por Terelu, quien le respondió con una serie de comentarios tan certeros como incómodos, desmontando en apenas unos minutos el victimismo que intentaba construir. El desconcierto de Kiko aumentó conforme avanzaba la noche. Fue como ver cómo un castillo de naipes se desmoronaba carta por carta, sin que pudiera hacer nada para sostenerlo. Cada vez que intentaba defenderse, las réplicas eran más duras, más documentadas, más difíciles de esquivar. Ángela Portero y José Antonio León, por ejemplo, también le lanzaron preguntas que le descolocaron completamente, sin caer en provocaciones ni aspavientos, simplemente confrontándole con los hechos, con cronologías, con detalles que hasta entonces nadie le había mencionado públicamente. Fue un interrogatorio televisivo elegante pero implacable, que dejó a Kiko sin aire, sin respuestas sólidas y, sobre todo, sin aliados. Y mientras eso ocurría en el centro del plató, en los márgenes también pasaban cosas. Los tiempos de intervención, que suelen pasar desapercibidos para muchos espectadores, jugaron un papel fundamental en esta narrativa. Mientras a Ana María Aldón se le concedió una hora entera para exponer su testimonio, sus vivencias, sus reflexiones sobre Ortega Cano y la familia Mohedano, Kiko apenas tuvo 25 minutos. Lo curioso no fue solo la diferencia de duración, sino el contenido. Mientras Ana María tuvo espacio para desarrollar su relato con calma, con pausas, con explicaciones, a Kiko se le impuso una velocidad que no le permitía ni argumentar ni matizar. Parecía que su participación estaba diseñada para ser incómoda, rápida, casi como un trámite obligatorio antes de pasar a otros temas. Él lo notó, claro que lo notó, y se le notó. Porque su lenguaje corporal cambió. Empezó con cierta seguridad, pero a medida que percibía que el terreno no era favorable, fue encogiéndose en su silla, perdiendo contacto visual, incluso bajando el tono de voz. Hasta que finalmente, cuando se le indicó que su tiempo había terminado, se levantó y se marchó sin despedirse, sin saludar, sin girarse siquiera a mirar a sus compañeros. En medio de todo esto, surgió de nuevo el nombre de Gloria Camila. Aunque no estaba presente, su figura sobrevoló todo el programa como una sombra inevitable. Kiko volvió a insistir en que ella le fue infiel, algo que ya había negado categóricamente la semana anterior. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su acusación, sino el hecho de que el plató no reaccionó como otras veces. No hubo indignación, no hubo un murmullo colectivo de ¿en serio?, sino una mezcla de escepticismo y hartazgo. Porque si hay algo que el espectador no perdona, es la manipulación emocional evidente.
Y en este caso, la estrategia de victimizarse estaba tan desgastada, que solo consiguió reforzar la impresión de que estaba intentando desviar la atención. Lo más paradójico de todo es que fue él quien, tras su ruptura con Gloria, se mostró públicamente besándose con Sofía Suescun apenas 48 horas después. Un gesto que no solo fue una falta de respeto evidente hacia su ex, sino también un acto calculado de exposición mediática. Aquellas imágenes circularon por redes, por revistas, por programas. Todos recordamos aquella portada, ¿verdad? Esa imagen que, en su momento, marcó un antes y un después en la vida mediática de Kiko Jiménez, y que, sin duda, dejó una huella imborrable no solo en su carrera, sino en la memoria colectiva de quienes siguen de cerca las intrincadas relaciones dentro de los medios de comunicación. Fue una portada que condensaba todo lo que había sido su vida en los medios. El escándalo, la controversia, el drama familiar, las rupturas públicas, las confrontaciones mediáticas. Fue un momento de máxima exposición, de aquellos que el público nunca olvida. No se trataba solo de una relación rota, sino de un espectáculo público donde se exponían los sentimientos más íntimos y las traiciones más dolorosas. Era una mezcla de emociones a flor de piel que los medios, como siempre, se encargaron de destilar hasta la última gota. En ese momento, el rostro de Kiko Jiménez en esa portada estaba sellado con la etiqueta de escándalo, algo que quedaría registrado como un hito en su carrera mediática. Lo curioso, sin embargo, es que, a pesar de la magnitud de la imagen, el escándalo y el revuelo que generó, anoche, Kiko Jiménez parecía comportarse como si nada de eso hubiera sucedido. Como si esa portada nunca existiera y todo lo que había provocado no hubiera tenido ningún impacto en su vida personal y profesional. En lugar de mostrar una mínima autocrítica sobre las consecuencias de sus actos, se presentó ante el plató como si todo aquello fuera parte de un pasado lejano que no merecía la pena ni siquiera recordar. Su actitud era de tal indiferencia que muchos se sorprendieron, tanto dentro como fuera del plató. Parecía actuar como si el daño que había causado, las críticas que había recibido, no tuviesen ningún peso sobre sus hombros. Y esa falta de reflexión, esa falta de reconocimiento sobre su parte en el drama, no pasó desapercibida para los espectadores. La televisión, en su naturaleza, tiene algo peculiar. No es solo un escenario donde se emiten programas, sino que también es un campo de batalla donde los personajes se enfrentan a las opiniones y juicios de la audiencia. En ese campo de batalla, la autocrítica es una herramienta valiosa. Los personajes que saben reconocer sus errores, que son capaces de mostrarse vulnerables y reconocer sus fallos, logran una conexión más genuina con el público. Sin embargo, Kiko Jiménez parece haber decidido prescindir de esa herramienta, optando por una postura de desdén hacia cualquier crítica que pudiera surgir. Esta actitud, tan alejada de la humildad y el reconocimiento, terminó por agotar la paciencia de muchos. Y no solo dentro del plató, sino también fuera, en las redes sociales, donde las opiniones se multiplican con una rapidez asombrosa. Las redes sociales estallaron al instante. La llamada Marea Azul, un grupo de seguidores fervientes que durante años ha defendido a Antonio David Flores y ha luchado contra la narrativa de Rocío Carrasco, celebró con entusiasmo la emisión del programa. Sin embargo, lo que celebraron no fue simplemente la intervención de Gloria Camila o la presencia de Ortega Cano. No. Lo que realmente celebraron fue el simbolismo detrás de todo lo ocurrido. La Marea Azul celebró lo que representaba la noche del programa, la ruptura de un discurso dominante, el quiebre de una narrativa que durante mucho tiempo había parecido imbatible. Lo que la Marea Azul celebró no fue la presencia de los personajes en pantalla, sino el hecho de que por fin, por primera vez en mucho tiempo, se estaba rompiendo la hegemonía de un discurso que había sido impuesto a la audiencia. Durante años, Telecinco, a través de sus programas, había presentado una narrativa muy específica, donde ciertos personajes se veían como las víctimas y otros como los villanos. Pero esa noche, algo cambió. Lo que sucedió no fue una victoria total, ni un giro abrupto, pero sí fue el comienzo de algo más grande. Fue como una rendija que se abrió en la armadura de la narrativa televisiva, por la cual, por primera vez en mucho tiempo, entró el aire de la disidencia. La televisión es un medio cíclico por naturaleza. Los ciclos en los medios se repiten una y otra vez, y lo que hoy es considerado una verdad incuestionable, mañana puede ser desmentido y dejado atrás. En ese sentido, lo que sucedió anoche fue solo el principio de lo que podría ser un cambio más grande, un cambio que todavía no se ha completado, pero que ya está en marcha. Fue una pequeña grieta en la estructura de la programación televisiva, una grieta por la que, tal vez, podría colarse algo nuevo. Algo que cuestionara los relatos impuestos. Aunque en la televisión nada es definitivo, y los cambios pueden ser efímeros, lo cierto es que lo que vimos anoche fue la inauguración de un giro en la narrativa que dominaba las pantallas.
La marea azul, que se había sentido desplazada por tanto tiempo, vio en ese momento un resquicio de esperanza. Era el primer indicio de que el poder mediático, hasta ese momento tan monolítico, podría estar comenzando a resquebrajarse. Era una victoria simbólica para aquellos que se habían sentido silenciados, para los que llevaban años luchando por una nueva visión de los hechos. Y, por otro lado, está Kiko Jiménez, quien se encontró con una realidad que no había anticipado. Durante años, Kiko se había presentado ante la audiencia como una especie de víctima dentro del sistema familiar moedano. Había logrado construir buena parte de su relevancia pública aprovechando este rol, esta narrativa del bueno que siempre estaba en el centro de las controversias, pero que, según él, no había sido el causante de las mismas. Sin embargo, esa noche, frente a la cámara, se encontró con un espejo que no le devolvía la imagen que esperaba. Para alguien que había sido parte de la maquinaria mediática durante tanto tiempo, era una sensación extraña, una sensación de desmoronamiento. En el mundo de la televisión, donde la imagen lo es todo, el reflejo que te devuelven los medios es crucial. Si ese reflejo cambia, si ya no se ve la misma figura que antes, todo lo que habías construido se pone en duda. Y eso fue precisamente lo que le ocurrió a Kiko Jiménez. Es probable que, en su mente, nunca haya imaginado que su imagen pública pudiera venirse abajo tan rápido. Pero anoche, las cámaras no le dieron el trato que él esperaba. Se dio cuenta de que ya no era el centro de la narrativa. Esa narrativa que la había moldeado con tanto esfuerzo, ese personaje que había logrado crear a base de sus intervenciones y de su constante exposición, ya no parecía tener cabida en el nuevo contexto mediático. En un espacio como Telecinco, donde la narrativa puede cambiar de un día para otro, Kiko no fue capaz de adaptarse a tiempo. Ya no pudo seguir jugando el papel de víctima del sistema familiar. Los espectadores ya no le veían de la misma manera. La gente ya no estaba dispuesta a comprar la historia que él intentaba vender. Ese juego, esa máscara, se había roto. Lo que sucedió esa noche no fue una derrota total para Kiko, pero sí una derrota parcial, una grieta en su dominio sobre su propia narrativa mediática. No sabemos qué ocurrirá en los próximos programas. Es posible que intente replantearse su estrategia, que busque crear una nueva imagen, una nueva versión de sí mismo que encaje mejor con las nuevas reglas del juego. O tal vez opte por dar un paso atrás, retirándose temporalmente de la escena pública para replantearse su futuro mediático. Lo que es seguro es que, después de esa noche, ya no podrá regresar al plató con la misma tranquilidad de antes. El terreno ha cambiado, y Kiko sabe que, a partir de ahora, se enfrentará a un panorama completamente diferente. Ya no tiene el mismo respaldo que antes, ya no tiene la misma protección de los medios. La red de seguridad se ha desvanecido. Ahora, Kiko Jiménez deberá reinventarse, adaptarse a los nuevos tiempos, o desaparecer del foco mediático, como muchos otros antes que él. Pero lo que está claro es que la era de su tranquilidad televisiva ha llegado a su fin. Recuerdo perfectamente aquellos momentos en los que, en pleno programa televisivo, se compartieron unas imágenes que mostraban una discoteca llena de vida. En esas imágenes se podían ver momentos de lo que parecía una cercanía bastante explícita entre ellos. Aunque inicialmente esas imágenes no pudieron ser emitidas, ya sabemos que los que las vieron quedaron impactados. Algunos, incluso, aseguraron que sí, esas imágenes se vieron y revelaban una cercanía que no se podía pasar por alto. Estaban tan juntos, y las imágenes tan explícitas, que rápidamente comenzaron a correr rumores de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Sin embargo, la historia detrás de esas imágenes, como suele pasar en el mundo del espectáculo, se enredó rápidamente en una maraña de contradicciones. Por otro lado, el testimonio de Barranco, que se mostró a los medios con bastante cautela, fue lo que terminó de dejar a muchos con la duda. En sus palabras, mencionó que lo que ocurrió fue simplemente un beso, pero no se atrevió a dar detalles de si había algo más, lo que dejó el terreno fértil para que la especulación siguiera creciendo. Los que estaban esperando una respuesta clara de Barranco sobre lo sucedido, se encontraron con más incógnitas que certezas. Pero lo que realmente llamó la atención de todos fue el enfrentamiento de las versiones. Barranco dejó claro que entre los dos hubo más que un simple beso, y si lo dice él, ¿por qué no habría de ser cierto? En sus palabras, incluso mencionó a un tal otro chico con quien se mostró que hubo algo más. Un beso, claro está, pero también insinuaciones de que eso podría haber sido solo la punta del iceberg de una relación más profunda, aunque sin confirmaciones explícitas. Ahora bien, si nos centramos en lo que sucedió con Gloria Camila, hay algo que me gustaría subrayar. En este contexto, lo que realmente importa es la postura que muchos tomaron sobre lo sucedido. Porque, aunque lo de Gloria Camila haya sido un beso y poco más,
no se puede comparar con lo que hizo él. El famoso Kiko Jiménez, por su parte, hizo algo mucho más grave que no se puede justificar: iniciar una relación paralela con Sofía Sueskun mientras aún mantenía una relación con Gloria Camila. Y eso, como bien sabemos, no tiene perdón. No es simplemente una falta de respeto, sino una total traición. No solo a la otra persona, sino también a la propia imagen que habías creado. En este sentido, se puede decir que, si Gloria Camila tuvo su desliz, al menos no continuó con una relación paralela como hizo Kiko. Lo que él hizo fue, sin duda, una falta de ética y respeto. Y si, como muchos dicen, Sofía Sueskun te vuelve loco, ¿por qué no fuiste honesto desde el principio? No tiene sentido seguir con alguien solo por la oportunidad que eso representaba, como lo era unirte al famoso clan Ortega. A eso hay que añadirle el hecho de que, en ese momento, la familia Ortega vivía momentos muy complicados, tras la pérdida de su matriarca, la Jurado, y las tensiones familiares generadas por la polémica situación con Rocío Carrasco y otros miembros de la familia. Sin embargo, parece que la motivación de Kiko no era amor, sino más bien un deseo de ascender socialmente, algo que encajaba perfectamente en ese contexto. Pero lo que realmente resultó asombroso fue cómo Kiko abandonó el plató tras el enfrentamiento. No fue una salida cualquiera. Estaba tan enfadado que las palabras que soltó al salir fueron como una explosión emocional contenida por mucho tiempo. «No me han dejado, tío», dijo, como si al final supiera que las cámaras y los micrófonos estaban grabando cada segundo de su indignación. Y si no fuera por la intervención de los micrófonos, probablemente habría soltado algo mucho más fuerte, como «todos son unos idiotas» o «me voy a la mierda ***». Eso, sin lugar a dudas, muestra cómo la situación le había tocado muy hondo, y cómo la percepción de su entorno había cambiado por completo. Ya no era el mismo Kiko de antes, el que entraba al plató con seguridad, sabiendo que todos le apoyaban. Ahora se veía atrapado, sin red, expuesto y vulnerable. Lo que es aún más intrigante, es cómo se desarrolló la historia a partir de ahí. Barranco, aunque mencionó que hubo un beso y que todo quedó ahí, dejó el asunto abierto a la interpretación del público. Los testigos, que en muchos casos intentaron dar claridad, no lograron zanjar la cuestión. La verdad sobre lo que pasó entre ellos sigue siendo una incógnita, a pesar de las declaraciones de Barranco. Y la actitud de Gloria Camila, que fue mucho más cautelosa y menos comunicativa, contrasta con la de Kiko, quien se mostró más beligerante y dispuesto a destapar todo lo que había ocurrido. En cuanto a las declaraciones de Barranco, lo que realmente importa es lo que dejó implícito. No se refirió a lo sucedido como algo grave, pero tampoco lo descalificó completamente. De hecho, lo que se puede deducir es que él fue muy prudente, pero sus palabras abrieron una brecha que los espectadores no podían dejar de llenar con sus propias conclusiones. No fue un sí rotundo, pero tampoco un no claro. Al final, dejó todo en el aire, lo que alimentó aún más la especulación. En lo que respecta a Gloria Camila, su comportamiento posterior dejó mucho que desear. La actitud de que sea feliz en su nueva etapa televisiva suena más a una respuesta vacía, una salida que no encaja con la magnitud de lo que realmente sucedió. Ese que sea feliz es como una fachada, una respuesta que no refleja lo que está pasando en realidad. Todos sabíamos que algo no estaba bien, pero nadie se atrevió a decirlo con claridad. Por otro lado, Telecinco, que ha sido durante años uno de los gigantes más poderosos de la televisión en España, está viviendo una etapa de incertidumbre en cuanto a sus estrategias de programación. La cadena, que en su día se destacó por su capacidad para crear contenido que generaba grandes audiencias, ahora se enfrenta a la necesidad de reinventarse para mantenerse relevante en un mercado cada vez más competitivo y saturado. Algunos expertos en medios y espectadores más críticos se preguntan si la cadena está realmente tomando un giro estratégico hacia algo nuevo y refrescante o si simplemente está buscando una renovación superficial que no logra captar el interés de una audiencia más exigente. Han tomado algunas decisiones, como la inclusión de nuevas caras y formatos en su programación, con el objetivo de captar una audiencia más diversa, pero hay quienes argumentan que el riesgo de caer en los mismos vicios de siempre es demasiado alto. La fórmula probada de programas como Sálvame sigue funcionando, y aunque es indiscutible que este espacio se mantiene como uno de los grandes éxitos de la televisión española, también es un claro ejemplo de lo que muchos consideran los peores aspectos de la televisión privada: el sensacionalismo, la falta de rigor y la sobreexposición de los conflictos personales. A pesar de que Sálvame ha logrado mantenerse en el aire durante años, la pregunta sigue siendo si realmente está contribuyendo a una evolución en la forma de hacer televisión o si simplemente sigue alimentando una fórmula que ya no entusiasma tanto a las audiencias más jóvenes, que buscan un contenido más genuino y menos manipulado.
En este contexto de transformación y autocrítica, uno de los incidentes más significativos fue el destrozo mediático sufrido por Kiko Jiménez. El caso fue un claro ejemplo de cómo la maquinaria de los medios puede destruir la imagen pública de una persona en cuestión de horas. En su momento, Kiko fue uno de los colaboradores más destacados del programa Gran Hermano, y durante un tiempo, disfrutó de una buena relación con muchos de los miembros de la cadena. Sin embargo, en el momento en que las tensiones salieron a la luz, su caída fue vertiginosa. Terelu Campos, quien en su momento fue aliada de Kiko, lo atacó sin piedad, destrozándolo públicamente. Esta actitud sorprendió a muchos, ya que parecía impensable que alguien tan cercano al pudiera ser tan tajante y duro en su crítica. Pero lo que realmente dejó sin palabras a los espectadores fue la implacable intervención de Ángela Portero, quien, con su estilo característico, no dejó piedra sin mover en su búsqueda de exponer las debilidades y contradicciones de Kiko Jiménez. Ángela Portero, con su estilo directo y sin concesiones, se lanzó a la tarea de destruir la figura de Kiko, como si fuera su misión personal acabar con todo lo que representaba. Su ferocidad y rapidez en el ataque fueron tan intensas que hasta sus compañeros de plató se vieron obligados a intervenir para tratar de frenarla, lo que solo aumentó la sensación de que la situación había escapado completamente de control. La manera en que Ángela Portero desmanteló la imagen de Kiko Jiménez fue algo digno de estudio. La rapidez con la que se movió para exponerlo públicamente, sin temor a las consecuencias, dejó claro que no todos los periodistas o colaboradores en televisión tienen el mismo enfoque. Mientras algunos se limitan a seguir el guión o a mantener una postura neutral, Ángela no dudó en lanzarse al ataque de manera directa. Esta actitud puede ser vista como un ejemplo de lo que muchos consideran el verdadero periodismo, aquel que no tiene miedo a ir más allá y a desmantelar los mitos que la industria del espectáculo crea alrededor de las personas. No todos los periodistas se atreven a ir tan lejos, pero Ángela Portero lo hizo, y lo hizo con una determinación que dejó huella en todos los involucrados en el conflicto. La lección que podemos sacar de esta situación es bastante clara. El periodismo, cuando se hace con rigor, sin concesiones ni miedo a las repercusiones, puede convertirse en una espada afilada que no perdona. A veces, este tipo de periodismo puede destruir vidas y carreras en cuestión de minutos, y ese es el poder que tienen los medios de comunicación cuando se usan de forma despiadada. Kiko Jiménez no fue el primero, ni será el último, en sufrir las consecuencias de un ataque mediático tan directo. Pero lo que realmente se destaca de este caso es que, incluso los personajes más sólidos del mundo del espectáculo, como Kiko, pueden ser derribados por un ataque coordinado de figuras como Ángela, que no dudan en utilizar su influencia para exponer todas las fallas de sus objetivos. Finalmente, la figura de José Antonio León también debe ser mencionada. Aunque su postura fue más conciliadora y menos agresiva que la de Ángela Portero, su intervención también fue significativa. José Antonio trató de suavizar la situación, buscando un equilibrio entre la agresividad de los ataques y la necesidad de mantener la calma. Sin embargo, la realidad es que, aunque su tono más moderado podría haber sido útil en otros contextos, en este caso el daño ya estaba hecho. La caída de Kiko Jiménez ya era imparable, y la situación había tomado un giro que no podía ser controlado por simples intervenciones de conciliación. En resumen, lo que ocurrió con Kiko Jiménez es una clara lección sobre el poder que los medios de comunicación tienen para moldear la opinión pública y destruir vidas. En un mundo donde la imagen personal es todo, un ataque mediático puede ser devastador, y quienes se atreven a exponer la verdad, como Ángela Portero, tienen la capacidad de cambiar el curso de las carreras de aquellos a los que deciden apuntar. La televisión de hoy, especialmente en cadenas como Telecinco, sigue siendo un campo de batalla donde no hay lugar para la debilidad y donde la percepción pública puede ser manipulada en un abrir y cerrar de ojos.